Entonces, en el artículo 298 podemos relacionar el artículo 223 y 422. El artículo 223 es un tipo penal que puede deducirse o imputársele a cualquier persona, es general, ¿ya? Porque dice quién, es decir, no especifica como el artículo 422 que sí especifica que la revelación de secreto profesional es a funcionario o empleado público, ¿ya? El artículo 223 habla de revelación de secreto profesional por parte de cualquier persona que ejerza el arte de curar, oficio, empleo, profesión o arte, etcétera, etcétera. Cause o no eh, perjuicio. Pero aquí lo importante del artículo 123 dice, ¿quién sin justa causa? Quiere decir que si existe justa causa y si revela ese secreto profesional, no incurre en responsabilidad penal, porque lo que la ley prohíbe es que se haga sin justa causa. Pero si estamos en presencia de un hecho delictivo, imaginemos de un asesinato, aun y cuando se reciba esa información bajo secreto, pero allí habría una causa justa de denunciar la comisión de un delito grave, porque la ley dice quién sin justa causa. Entonces, si hay causa justificada, pues al revelarse ese secreto no habría responsabilidad penal, porque así se debe interpretar, porque la ley dice quién sin justa causa. Y que también dice, al decir quién, está haciendo referencia a cualquier persona, pero no cualquier persona, sino que cualquier persona, pero que se haya enterado por razón, dice, de su estado, oficio, empleo, profesión o arte. En tanto, el artículo 422 le dice el funcionario o empleado público, ¿ya? Ahí es específico que solo es aplicable este tipo penal a funcionario o empleado público. Bien, el numeral tercero del artículo 498, 298, perdón. Bueno, Gracias. quien- quienes por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tuvieren a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de bienes o intereses de una institución, entidad o persona respecto de delitos cometidos en su perjuicio o en perjuicio de la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control, siempre que conozcan el hecho con motivo del ejercicio de sus funciones. Gracias. Bueno, el numeral tercero, pues podemos decir que se dan aquellos casos en donde, digamos, una autoridad o funcionario que tiene bajo su responsabilidad la dirección de un ministerio o de una dirección, una entidad estatal, eh, le conste la comisión de un hecho delictivo, pues también tiene la obligación de denunciar. Por ejemplo, si una persona, un ministro X llega a su despacho y al llegar establece que la puerta fue violentada, que ingresaron sujetos desconocidos, sustrajeron objetos de ese ministerio, computadoras, otros aparatos que existían ahí, etcétera. Él, por ser el titular de ese ministerio y por tener bajo su responsabilidad no solo el funcionamiento de ese ministerio, sino de los bienes y patrimonio de ese ministerio, pues tiene la obligación también de denunciar. Sin embargo, el último párrafo del artículo 298 hace excepciones y dice, en todos estos casos, o sea, se refiere a los numerales 1, 2 y 3,
Dice, la denuncia no será obligatoria si razonablemente arriesgare la persecución penal propia del cónyuge o ascendiente, descendiente o hermanos o del conviviente de hecho. O sea que se hace una excepción aquí de que no hay obligación por parte del funcionario o empleado público o de los que ejercen el arte de curar o de los que por disposición de la ley tienen obligación de denunciar cuando se pone en riesgo la persecución penal del que va a denunciar, de su cónyuge, de sus hijos o padres o hermanos o de conviviente de hecho. Si estas personas son las imputadas o las indicadas o las que presumiblemente cometieron el hecho delictivo, pues la ley hace una excepción, que a mi juicio no debería de existir, pero recuerden ustedes que la Constitución Política de la República de Guatemala, en cuanto a garantías o derechos individuales, establece que nadie pues está obligado a declarar contra sí mismo o contra parientes y descendientes, etcétera, que también lo dice el Código Procesal Penal cuando habla de las garantías procesales. Entonces, pues obviamente si la Constitución, el Código Procesal Penal lo establecen, pues ante esa situación no hay obligación de denunciar. Por eso es que se hace esa excepción. En cuanto al contenido de la denuncia es un acto introductorio que no requiere mayores formalidades o mayores formalismos. Sin embargo, debe cumplirse ciertos o requisitos mínimos al momento de promover o presentar una denuncia, sobre todo por escrito. Y el artículo 299 claramente establece qué requisitos mínimos se deben cumplir al promover o plantear una denuncia. Alguien que por favor nos apoye con la lectura del artículo 299. Sí, Daña Michelle, ¿Puedo leerlo yo? por favor. Dice el artículo 299, contenido. La denuncia contendrá, en lo posible, el relato circunstanciado del hecho, con indicaciones de los partícipes agraviados y testigos, elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidos. Muchas gracias. Bien, entonces, más que todo, cuando se presenta una denuncia por escrito. En las denuncias verbales, pues generalmente en la policía, Ministerio Público, existen ya formularios o formatos, ya solo de llenar los campos o los espacios con datos generales y sobre todo el hecho delictivo que se va a denunciar. Si es por escrito, pues obviamente, primero, pues el relato circunstanciado del hecho. Nunca olvidemos que en una denuncia siempre lo que se va a denunciar es un hecho delictivo, no es cualquier hecho, sino que tiene que revestir ese hecho características delictivas y que obviamente el relato del hecho es vital, es importante, porque es lo que realmente se va a no solo a denunciar la comisión de un la violación de un tipo penal, sino que si estamos promoviendo una denuncia es porque nuestra pretensión es que se investigue esa denuncia para deducir la responsabilidad penal al sindicado. Y dice también que se debe indicar de los partícipes, es decir, si se tiene conocimiento de la persona que cometió el hecho delictivo, quién es, pues si se sabe el nombre y otros datos personales, sobre todo dónde puede ser ubicado o localizado, etcétera, pues también hay que mencionarlo. Pero si no, pues se ignora o se indica que se desconoce el nombre, sobre todo si fueron sujetos desconocidos. Y también dice que se debe indicar los agraviados o las víctimas de ese tipo penal. Si hay testigos, pues mencionarlos. Y si se tienen pruebas, pues se deben adjuntar a la denuncia que se presente. Y si se tiene conocimiento o de antecedentes o consecuencias
del sindicato, pues también hay que mencionar. Entonces, sí hay requisitos que cumplir. No obstante que, pues, la denuncia no requiere mayor formalidades. ¿Qué elementos podemos mencionar de una denuncia? Primero, que es una declaración de conocimiento de uno o más hechos delictivos. Toda vez que se pone, digamos, a través de la denuncia, se manifiesta, se plasma la comisión de un hecho delictivo, uno o varios, dependiendo del caso. Esta denuncia pues debe formularse o plantearse ante una autoridad competente. Ya vimos que el artículo 297 establece ante quiénes se puede presentar una denuncia, verbal o escrita. Puede hacerse por cualquier persona, haya o no presenciado el hecho delictivo. Así lo dice el artículo 297. Y el denunciante no queda vinculado al procedimiento, ya, sino que basta con que él denuncie y puede desligarse y no tener ninguna intervención o participación más en el proceso. Así lo dice el artículo 300. Dice, el denunciante no intervendrá posteriormente en el procedimiento, ni contraerá a su respecto responsabilidad alguna, sin perjuicio de las que pudieran corresponder por denuncia falsa. Basta con que él denuncie y ahí concluiría su intervención. No, la ley no lo obliga a que tenga que ser parte del proceso penal. Sí, por supuesto, puede ser llamado por el juez o por el Ministerio Público, por ejemplo, que si él presenta una denuncia escrita, oral, pero no expone la totalidad de los hechos o los hechos que él narró no están claros, entonces el Ministerio Público puede citarlo para que amplíe la información o pues pueda el Ministerio Público a través de un interrogatorio o una entrevista ampliar esa información u obtener la información que necesita el Ministerio Público como para esclarecer el hecho delictivo. ¿Dudas o preguntas, sugerencias o comentarios? Sí, se va viendo la presentación, ¿va? Sí, licenciado, sí se ve. Gracias. Bueno, como segundo acto introductorio, encontramos en el artículo 302 y 303 del Código Procesal Penal la querella. Y la querella, según aparece en la presentación, puede definirse como aquel acto procesal mediante la cual se hace una declaración de voluntad poniendo en conocimiento del órgano jurisdiccional competente la comisión de un hecho delictivo de acción pública o privada, solicitando la investigación correspondiente. La querella es más formalista, se exigen más requisitos para su promoción o planteamiento. Ya veamos lo que dice el artículo 302. Por favor, alguien que nos apoye con la lectura. Buenas noches, Lic. Dice, Bueno, la querella se presentará por escrito ante el juez que controla la investigación y deberá contener 1. Nombres y apellidos del querellante y en su caso el de su representado. 2. Residencia. 3. La cita del documento con que se acredita su identidad. 4. En el caso de entes colectivos, el documento que justifique la personería. 5. El numeral que señala para el lugar, que señala para recibir citaciones y notificaciones. 6. Un relato circunstanciado del hecho con indicación de los partícipes, víctimas y testigos. 7. Elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas. Y 8. La prueba documental en su poder o indicación del lugar donde se encuentre.
Si faltara alguno de estos requisitos, el juez, sin perjuicio de darle trámite inmediato, señalará un plazo para su cumplimiento. Vencido el mismo, si fuese un requisito indispensable, el juez archivará el caso hasta que se cumpla con lo ordenado, salvo que se trate de un delito público, en cuyo caso procederá como en la denuncia. Muchas gracias, Ruth. Bien, vemos, si comparamos al artículo 299 con el artículo 302, vamos a determinar fácilmente que la denuncia no requiere mayor formalidad. En cambio, en la querella, los requisitos son más formales, es más exigente el planteamiento de una querella. Y también, de acuerdo al artículo 302, la querella solo puede presentarse por escrito, no se puede presentar oralmente. Y también, de acuerdo al 302, dice que solo se presenta ante el juez de primera instancia, contralor de la investigación. La querella no puede presentarse ante la policía ni ante el Ministerio Público, sino ante el juez contralor de la investigación, quien, luego de su análisis, lo remite al Ministerio Público para que la institución proceda a la investigación correspondiente. Y los requisitos, pues ya lo vimos en el artículo 302. En cuanto a la querella, las características que tiene la querella. Primero, que es un acto procesal, por medio del cual se inicia el proceso penal. Es un acto procesal porque el querellante, al promoverla o al plantearla, pues está accionando procesalmente ante el juez, poniendo en conocimiento de esta autoridad la comisión de un hecho delictivo de acción pública, ¿ya? Y lo que permite el inicio del proceso penal. Es una declaración de voluntad que pone en conocimiento la comisión de un delito. Y es una declaración de voluntad porque la querella es una facultad que tiene la víctima o ofendido o querellante del delito. No es como la denuncia, que es una obligación presentarla. La querella, pues, es facultativa. Queda a discreción del querellante si promueve o no promueve la querella. Por eso es una declaración de voluntad. Se presenta ante juez. Se proponen pruebas que fundamenten la pretensión del querellante. Pues aquí, al igual que la denuncia, pues también se pueden presentar pruebas. Dice, se solicita sentencia de condena contra el sindicado, lo que no ocurre en la denuncia. Las clases de querella. Básicamente, el Código Procesal Penal regula o reconoce o plasma o tutela dos clases de querellas: la querella pública y la querella privada. La querella pública se presenta, se promueve o se formula cuando se trata de delitos de acción pública. En tanto que la querella privada se plantea o se formula ante un tribunal de sentencia cuando se trata de delitos de acción privada. Y esto lo establece el artículo 474 al 483 del Código Procesal Penal, que vamos a ver más adelante cuando veamos los procedimientos específicos. ¿Qué efectos tiene la querella? Pues básicamente es vincular al querellante al proceso penal y le da la calidad de parte. Es decir, la persona que presenta una querella queda vinculada al proceso penal, es decir, que se le da esa calidad de parte para que pueda intervenir, participar y sobre todo si se constituye como querellante adhesivo, pues él será un coadyuvante con el Ministerio Público en la investigación
y podrá formular las peticiones que estime pertinentes o presentar las pruebas que tenga, participar en diligencias judiciales o ministeriales, etcétera. ¿Dudas o preguntas hasta el momento? No, licenciado. Con lo que yo he manifestado con relación a la denuncia y a la querella, mencionen ustedes qué diferencias hay entre denuncia y querella. Hay varias, por supuesto, que las vamos a ir, pero quiero que ustedes me ayuden a mencionar esas diferencias que existen entre denuncia y querella, ya con los elementos que hemos ya planteado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Pues, soy Victoria. Perdone, no levanté la mano. Perdón. Sí, dígame. Sí, yo estaba analizando y creo que una de las diferencias es la forma en que Ajá. se plantea y también ante quién. Solo una, dígame, porque quiero que participen Ah, los va. demás. Gracias, licenciado. Gracias, sí, en efecto, Victoria tiene razón, la forma. La denuncia puede ser verbal o escrita. La querella solo puede ser escrita. Daniel Rodas, Licenciado, que la denuncia es un deber o una obligación y la querella es una declaración de voluntad. correcto. Esa es otra diferencia. La denuncia es obligatoria. La querella es facultativa porque queda a discreción del agraviado o querellante promoverla o no. Daña, Michelle. Ya van dos Licenciado, diferencias. perdón, en la querella uno ya tiene que ir como acompañado de su representante legal. Y en la denuncia uno puede ir solito. No necesariamente en la querella tiene que actuar su representante legal. Si el representante legal interviene si el querellante no lo puede hacer, por X o Y razón. Entonces, la querella puede presentarla a la víctima, al agraviado, y si no lo hace él, por X motivo, pues puede hacerlo a través de su representante legal. Suseli. La autoridad a la que se presenta, Ajá, la denuncia se presenta ante la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, juez o tribunal, y la ajá, querella se presenta ante un juez de primera instancia penal o contralor ajá. de investigación. Así es. También ante la autoridad ante que se presente. La denuncia puede presentarse ante la Policía Nacional, ante el Ministerio Público, ante un juez o tribunal. La querella solo puede ser ante el juez de primera instancia penal, contralor de la investigación. ¿Qué más? ¿Qué más? Alfonso. Licenciado, puede ser de que la denuncia es de acción pública, mientras que la querella puede ser pública y privada. Ujú, ujú. Sí, generalmente en la denuncia siempre valga la redundancia, se pone en conocimiento de la autoridad competente la comisión de un hecho delictivo de acción pública. Y también vemos que la querella puede ser también por delitos de acción pública y delitos de acción privada. ¿Algo más? ¿Cuántas diferencias van? Vic, lo que mencionó usted de la formalidad, la querella es más formalista. En cambio, la Ajá, denuncia se puede hacer, lo que dijo la menos. compañera, ¿va? Menos complicado hacerlo, ¿va? Ajá. 4 dice Julio Cruz que van diferencias, con la que menciona el licenciado Ángel, que la denuncia es menos formalista, la querella es más formalista. Una más, o las que ustedes estimen pertinentes. Otra es que en la denuncia el denunciante no queda vinculado al proceso, mientras que en la querella el querellante sí queda vinculado al proceso y se le da la calidad de parte.
Bien, esas pues son las esenciales, ya, que podemos mencionar en cuanto a las diferencias entre estos dos actos introductorios. Como tercer acto introductorio, encontramos la prevención policial. Su fundamento lo encontramos en el artículo 304 al 308. Y la prevención policial puede definirse como la obligación legal que tienen los funcionarios y agentes de la Policía Nacional de investigar de oficio o por denuncia la comisión de un delito de acción pública. Esto, digamos, es la obligación cuando dice que es obligación legal que tienen los funcionarios y agentes de la Policía Nacional Civil de investigar de oficio. Esto cuando se trata por delitos flagrantes, porque en ese acto, en ese momento, la policía tiene conocimiento de ese hecho delictivo porque sorprende al sindicado cometiendo el mismo. Entonces ahí inmediatamente de oficio ellos pueden iniciar la investigación. O también el otro supuesto es cuando el agraviado o cualquier persona promueva ante la policía una denuncia poniendo en conocimiento de esta autoridad la comisión de hecho delictivo que reviste o de acción pública. Además, también la prevención policial tiene también formalidades, requisitos que cumplirse. ¿Cuáles son las formas principales de la prevención policial? Dice, cuando la policía civil tiene conocimiento directo de la comisión de delito de acción pública, lo que decíamos, la flagrancia. Y B, cuando una persona pone en conocimiento de la Policía Nacional Civil la comisión de delito de acción pública. En cuanto a formalidades, el artículo 305 del Código Procesal Penal dice que toda la investigación que realice la policía como parte de la prevención policial debe plasmarla por escrito a través de actas, ¿ya? Es decir, debe documentar todas las actuaciones que la policía realiza en esa función investigativa, la debe hacer constar en un acta o en varias actas para dejar constancia y en su momento remitir todas esas actuaciones al Ministerio Público para que continúe con la investigación o haga los requerimientos ante el juez, los requerimientos que procedan. En los actos jurisdiccionales, el artículo 306 del Código Procesal Penal señala que los actos jurisdiccionales básicamente son aquellos cuya realización requieren autorización judicial. Ejemplo, pudiera, perdón, pero sí, estoy un poco afectado en la garganta. Cuando hablamos de actos jurisdiccionales, al tenor de lo que estipula el artículo 306, se dice que son aquellos actos cuya realización requieren autorización judicial. Imaginémonos que la Policía Nacional está investigando un delito de robo de vehículos y como parte de la investigación determinó que en una bodega de la zona 8, en la 25 calle y tercera avenida de esa zona, en el interior de esa bodega están los vehículos robados. Y para poder incursionar o ingresar a esa bodega, pues se requiere una autorización judicial, es decir, la práctica de un allanamiento, registro o inspección. La policía entonces, al determinar ese extremo, le informa al Ministerio Público que es necesario requerir ese allanamiento para determinar o establecer si en efecto los vehículos robados se encuentran en el interior de esa bodega. El Ministerio Público entonces acudirá al juez solicitando la
autorización para practicar ese allanamiento. El juez obviamente tendrá que analizar y estudiar si procede o no procede autorizarlo. Si procede, pues con los argumentos que le presente el fiscal y los medios de investigación que presenten, por ejemplo, pueden presentar fotografías del inmueble o de esa bodega, eh, entrevista de algunos testigos que indiquen que en el interior de esa bodega están los vehículos robados, etcétera. Entonces el juez considera que sí hay que practicar el allanamiento y lo autoriza. Pero también el artículo 306 dice que en casos de extrema urgencia, la policía podrá requerir directamente el acto al juez con noticia inmediata al Ministerio Público. Imaginémonos que la policía sabe que en unas horas las personas que tienen los vehículos robados en esa bodega los van a trasladar a otro lugar y que no hay tiempo suficiente para que informarle al Ministerio Público para que el Ministerio Público solicite la orden de allanamiento y que eso implica una demora en el tiempo y que es un caso de extrema urgencia, la policía directamente puede pedirle al juez que autorice ese allanamiento sin pasar por el Ministerio Público, pero al mismo tiempo de requerir, de requerir directamente al juez la orden de allanamiento, informarle al Ministerio Público que, en virtud de tratarse un caso de extrema urgencia, ellos solicitaron de una vez al juez la orden de allanamiento. Eso solo en casos de extrema urgencia. Luego de que la policía concluya su investigación como parte de la prevención policial, debe remitir al Ministerio Público dentro del plazo de 3 días todas las actuaciones, es decir, lo que realizó, lo que consta en esas actas y si se practicó el allanamiento y prácticamente encontraron objetos relacionados con la comisión del delito, pues todo eso lo debe remitir al Ministerio Público para que el Ministerio Público continúe con la investigación o formule ante el juez las diligencias que estime pertinentes. Por ejemplo, ya la orden de detención del sindicado, la primera declaración, medidas cautelares, etcétera, etcétera. Luego, el artículo 308 del Código Procesal Penal habla de la autorización judicial, es decir, la obligación que tienen los jueces de primera instancia penal o los jueces de paz, según el caso, de coadyuvar con la policía y con el Ministerio Público, autorizando las peticiones que tanto la policía como el Ministerio Público le formulen o le planteen como parte de la investigación, debiendo de resolver inmediatamente esos requerimientos. Por ejemplo, en el caso del allanamiento, pues si todo está de conformidad con la ley, el juez debe autorizar ese allanamiento lo más inmediato posible para evitar, pues, que en el caso de que sea extrema urgencia, darle tiempo a los sindicados de trasladar los vehículos a otro lado, etcétera, o impedir que se practique el allanamiento, etcétera, aunque pues se puede incursionar con la fuerza, con el auxilio de la fuerza pública, la ley lo permite, pero que esa fuerza pública no sea desmedida o sea desproporcional. Y entonces, pues, el juez pues tiene la obligación de apoyar y coayudar con el Ministerio Público y la policía en en autorizar las diligencias que le soliciten estas dos instituciones. ¿Alguna duda o pregunta? En cuanto a esto, pues,
dejamos hasta aquí para continuar el martes. Como les habíamos dicho, el martes pues vamos a tener clases a partir de las 6 de la tarde. Vamos a reunir las dos secciones, les vamos a trasladar el link o el código, no el código, sino el link de la otra sección, de la sección B, para que se conecten el martes a las 6 de la tarde. Y a las 6 del martes, pues vamos a hablar del segundo examen parcial, de su contenido, metodología, y también vamos a hacer ver algunos errores que detectamos en el primer examen parcial. Entonces, los que puedan conectarse el martes, pues por favor a las 18 horas para continuar con este tema y otros que podemos aprovechar el tiempo la otra semana, martes y jueves, para avanzar en el contenido de nuestro programa. Si no hay ninguna duda al respecto del tema de hoy, pues entonces concluimos la clase para continuarla la próxima semana. Gracias. Bueno,